Vamos a enlazarnos vía Skype con nuestro especialista en temas internacionales y de seguridad, Javier Oliva, catedrático de la UNAM y colaborador de Mesa Cuadrada, para que nos comparta una reflexión acerca de lo que pasó en Francia. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. ¿Cómo están? Cuéntanos cuál es tu primera reflexión al respecto en materia de seguridad, obviamente para Francia, Europa, pero también para el mundo. Mira, lo que habría que plantear en primer lugar es que este tipo de atentados, desde la perspectiva y revisando los archivos y mis estudios, es la primera ocasión en la historia de atentados terroristas en Europa en donde quienes lo cometen se inmolan, es decir, se dinamitan. Ya había pasado en los atentados en la estación de Atocha en 2004, cuando las fuerzas del orden, las policías, habían acorralado ya a los perpetradores de los atentados y decidieron volarse estando solos en una casa habitación. Este caso es completamente diferente porque lo hacen con el objetivo de hacer todavía más daño al lugar que seleccionaron para cometer este atentado. El segundo es que se trató de una serie de atentados muy bien planificados, uno de ellos muy grave. Yo creo que en pocos días van a comenzar las críticas muy serias a los servicios de inteligencia franceses porque 3 de los atentados dinamiteros fueron realizados en un lugar donde se encontraba el presidente francés. Entonces esto coloca también, eleva el nivel de amenaza política, no solo de daño a las personas, a los ciudadanos comunes, sino también se trata de ir directamente contra el jefe del Estado, en este caso francés. Y el tercer aspecto, indudablemente, Francia tiene una peculiaridad que se ha dicho poco. Francia tiene las dos comunidades más grandes, tanto de judíos como de musulmanes, en su territorio. Incluso en el caso de los musulmanes, representan el 4.7% de la población. Entonces, y los judíos son alrededor de 700,000. Entonces, Francia es una sociedad que ha tenido el proceso afortunado de la integración. Sin embargo, leyendo las noticias y estando atento a lo que sucede acá en Europa, varios medios franceses daban cuenta de la vandalización que sufrieron algunas mezquitas en distintas partes de Francia y una mezquita incluso en Canadá. Entonces, el surgimiento de este rechazo a lo musulmán, a lo que tenga que ver con el Corán, con el Islam, puede generar problemas muy serios, como lo señalaba el filósofo e historiador Keppel en una entrevista hace poco. Esto puede desatar conflictos sociales muy serios y el proceso exitoso de integración en Francia pudiera culminar en conflictos sociales muy, muy serios. Entonces, las medidas que el presidente Hollande va a anunciar de manera excepcional ante el Congreso francés reunido, que es la segunda ocasión desde 1951 que lo va a hacer un presidente en situaciones de emergencia, ojalá y no cometa el error, me parece que van en ese camino, y ya lo hizo Manuel Valls, que es el primer ministro, de llamarle a las reacciones de Francia como en guerra, que Francia está en guerra. Es difícil declarar la guerra al terrorismo, ya Estados Unidos tiene una dramática y grave experiencia cuando el presidente George Bush, el antecesor de Barack Obama, le declaró la guerra también al terrorismo, pero es difícil declarar la guerra a un enemigo tan poroso, tan de nuevo tipo, a un antagonismo de nuevo tipo en el siglo XXI. Me parece que son respuestas del siglo XX a desafíos del siglo XXI y en ese sentido el valor cívico que está teniendo la sociedad francesa, reconocer, por ejemplo, que los hospitales se saturaron de donadores de sangre, que a los pocos minutos, como no podía la gente regresar a sus casas, miles de franceses ofrecieron sus departamentos y sus casas para que desconocidos que no podían regresar a las suyas se quedaran a dormir allí. Es decir, estas reacciones que dan un enorme valor cívico a las reacciones, me parece que es lo más destacable en términos positivos dentro de la tragedia. Otro aspecto muy importante y que en México debiéramos aprender, fueron censuradas o por lo menos pospuestas los estrenos de películas que tuvieran temática terrorista o que tuvieran que ver con la organización de atentados terroristas. En México estamos tan acostumbrados a la difusión de los narcocorridos que no obstante las tragedias que estamos viviendo, a algunos todavía lo ven como si fuera un problema de libertad de expresión. Me parece que es todavía darle más difusión a actividades que son eminentemente perniciosas. En Francia, por lo menos, están pospuestos varios festivales o varios estrenos de películas y de series de televisión que tenían como temática central el terrorismo. Javier Oliva, ¿cómo estás? Eh, Pati. por lo que te acabamos de escuchar, falló la seguridad en este caso. Pero, y sin duda se abre un paradigma para lo que puede surgir o para lo que debe de surgir después de lo que ocurrió en París. Pero mi pregunta va en este sentido: ¿cómo detectar el odio entre tus propios ciudadanos?
cómo evitar esta radicalización express, que así le llaman, vía redes sociales de parte de estos ciudadanos. Es decir, el enemigo otra vez en casa, otra vez arropado ahí entre las callejuelas y pues prácticamente confundidos entre esa multiculturalidad. No hay que olvidar que los principales países europeos fueron las principales colonias también durante los siglos XVII, XVIII y XIX, y bien entrado el siglo XX. Todavía Francia tenía posesiones coloniales en Argelia y en Vietnam. Entonces, es muy importante señalar que esto tiene una explicación histórica, una explicación sociológica, antropológica, cultural, no es un surgimiento de la nada. Aquí en Londres, en días pasados, se dio una discusión muy importante en el Parlamento respecto a las facultades del gobierno para poder husmear, seguir o de plano bloquear las páginas o cuentas de algunos ciudadanos que pudieran tener cierto tipo de prácticas que pudieran derivar en la organización de actos terroristas. A mí me parece que en ese sentido sí estamos en un proceso muy serio, porque las libertades que nosotros gozamos en las democracias, el pluralismo, el desarrollo de la cultura, de la civilización, es algo que el Estado Islámico se ha encargado literalmente de dinamitar. Ahí tenemos los restos de los anfiteatros romanos en Siria, los restos de otro tipo de construcciones que tienen que ver con el budismo, que han sido dinamitadas. Entonces, la cultura, la difusión, el pluralismo están siendo sometidos a prueba de una manera muy seria. Uno de los 5 terroristas ya identificados en los atentados de París se coló a través de esta ola de refugiados. Entonces esto va a poner en un predicamento a los países, pero sobre todo va a elevar el nivel de restricciones para los flujos migratorios que forman parte de la historia de la humanidad. Ninguna barrera puede detener los flujos migratorios que vienen desde los relatos bíblicos. Entonces esto sí puede generar en algunas salas conservadoras y xenófobas, que las hay en muy buena parte de Europa. En Polonia acaban de ganar el gobierno hace 15 días. En el Frente Nacional en Francia está ubicado casi como segunda fuerza político-electoral. Entonces sí es un problema muy serio al que se van a enfrentar los ciudadanos europeos para no caer en la tentación fácil de criminalizar o de generalizar que cualquier musulmán pueda ser potencialmente un terrorista. Javier, justamente tú decías que este es uno de los retos del siglo XXI, el terrorismo, por su porosidad entre lo que significa este tipo de grupos. Pero te quería preguntar, Europa, dentro de esta guerra o este enfrentamiento a nivel global contra el terrorismo, Europa pues tiene peculiaridades, la Unión Europea, entre ellas sus fronteras. Schengen justamente permitía abrir estas fronteras entre los países miembros. ¿Tú crees que va a haber una reversión, que van a volver a establecerse las fronteras para poder darle certeza al combate contra el terrorismo? Mira, qué bueno que haces esa pregunta, Omar, porque en los acuerdos Schengen existe la posibilidad de que un país decrete de manera unilateral como medida permanente el control de sus fronteras. El gobierno francés, y esto es muy importante, el gobierno francés ya había decretado una suspensión provisional del 30 de noviembre hasta el 15 de diciembre por la organización de esta cumbre para tratar el tema del cambio climático. Es decir, la decisión ya estaba tomada. Ahora, evidentemente se radicalizaron los controles fronterizos hacia Francia y desde Francia como resultado de los atentados terroristas. Si el espacio Schengen llega a ser deshabilitado, a mí me parece que sería la derrota moral de la Unión Europea. Me parece que el principal logro no es la zona euro, no es el establecimiento de ciertos patrones o instituciones a nivel de los países integrantes de la Unión Europea, sino la posibilidad de libre tránsito. Hasta el momento que estamos haciendo esta cobertura desde Londres, no hay restricciones en las fronteras, por ejemplo, entre Alemania y Polonia, entre Austria e Italia, es decir, entre los países que forman parte de este acuerdo, que es, insisto, un logro moral en un continente que ha padecido las 2 guerras mundiales más mortíferas de la historia contemporánea. Entonces, restricciones al espacio Schengen tendrían que ver sobre todo con los países recién integrados, sobre todo que venían de la parte de lo que era la Unión Soviética. Hungría ya ha levantado sus fronteras, Rumania y Bulgaria se encuentran fuera del espacio Schengen, pero el control de las fronteras tendría que ver con una regresión muy peligrosa, un renacimiento de los nacionalismos excluyentes que darían paso pues, a estas actitudes ya no solo en contra de los musulmanes, sino franca y abiertamente racistas. Javier, tú estás en Londres, me imagino que la conmoción pues es universal por lo ocurrido en Francia.
¿Cómo amaneció Londres? Ya sigue habiendo una cobertura mediática permanente. Todos los noticieros de radio, televisión y las páginas de internet especializadas en temas de información están prácticamente dedicadas en su totalidad a tratar el tema. En particular en la escuela donde yo estoy colaborando, en la London School, también es un tema permanente, recurrente, en donde los estudiantes, los colegas están hablando del tema. Y hay mucha atención a lo que sucede allí. Recordemos que Inglaterra, en particular con Francia, tienen un contacto marítimos terrestre, por decirlo de alguna forma técnica, que es el Eurostar, que sale de la Gare d'Union en París y llega hasta la estación de Saint Pancras en el centro de Londres. Es un ferrocarril que tiene corridas permanentes y que a la entrada en Pas de Calais, del lado francés, hay un campamento de migrantes ilegales que quieren llegar a Inglaterra, y ha sido bajo el control de las autoridades francesas que no lo han podido hacer, pero tampoco los han desplazado del lugar. Entonces, en Inglaterra, donde también hay un momento de discusión, pues se prevé un plebiscito hacia el 2017, fue uno de los compromisos de David Cameron en el pasado proceso electoral, de hacer un plebiscito si permanece o no Inglaterra en la Unión Europea. Y esto es muy importante, que en este contexto, pues evidentemente pueden sumarse argumentos a favor de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, pero bueno, tendrían que pedirle su opinión también a País de Gales y Escocia. Un problema de separatismo que también tiene el Reino Unido muy importante. Entonces la discusión se ha visto muy animada y desde luego en términos de seguridad se han incrementado, sobre todo en los aeropuertos y en la estación de ferrocarril del Eurostar, que son los contactos internacionales que tiene abiertos permanentemente este país. Javier Oliva, te agradezco mucho este reporte, que hayas estado en México al día, y pues te mandamos allá un abrazo hasta Londres. Muy buenos días. Con mucho gusto, buena semana para todos. Gracias a Javier Oliva, nuestro experto. Él es colaborador de Mesa Cuadrada, haciendo esta importante reflexión desde Londres sobre todo lo que viene después de estos atentados, ¿verdad?